Bueno, muy buenos días a todos, a todas, a todes. Allá también en la República Dominicana, no sé cómo será el horario. Saludamos y bueno. Perdón, bueno, aquí son las 8 de la mañana, es una hora menos. Perfecto, muy bien. También entonces va el buenos días. Muy bien, estamos iniciando el último módulo de este ciclo, Marxismo y Psicología. Y bueno, la verdad que el recorrido que venimos haciendo es muy interesante por lo que nos van dejando en cada uno de los encuentros. Yo pensaba, y antes de ir al tema y quienes nos van a acompañar hoy, así como dejo como una inquietud, ¿no? Para después en todo caso compartirla. Desde las ciencias económicas, en general, cuando se estudia, no existen los sujetos. Lo que se enseña es que hay agentes económicos. Y bueno, yo pensaba qué importante, ¿no? Vincular la economía con la política y la economía política con la psicología y con la sociología, porque casualmente lo que ha hecho la economía es desmembrar la categoría de política y de otras disciplinas de las ciencias sociales. Por eso siempre se habla de economía, pensando en agentes económicos, que tienen como unas características tan propias que, bueno, a lo largo de lo que tanto Alfredo Grande como también Rodríguez, González, perdón, y Alejandro. después Sotolano, bueno, fueron abonando una serie de categorías, de reflexiones, donde vamos encontrando argumentos a la irracionalidad de esta categoría de agentes económicas que están institucionalizados en la enseñanza universitaria, por lo menos, y también en la política pública, ¿no? Bueno, hoy nos van a acompañar dos también queridos compañeros que, bueno, venimos trabajando desde hace mucho tiempo. Hugo Adrián Morales, que ha participado en muchas de nuestras actividades, y ustedes lo conocen, pero bueno, vamos a decir que Hugo Adrián es licenciado en psicología, es especialista en estudios socioeconómicos latinoamericanos, es doctor en psicología, todo esto en la Universidad Nacional de San Luis. Es estudiante del postdoctorado de la Universidad Nacional de 3 de Febrero en Argentina, integrante del Centro de Pensamiento Crítico, del Centro de Prácticas Pedagógicas y Sociocomunitarias, que depende de una facultad de la Universidad Nacional de San Luis, y también está en proyectos de investigación de ética, bioética y derechos humanos en el sur global. Es docente, es investigador de la Universidad de San Luis, y sus reflexiones, sus escritos, están vinculados a la psicología de la liberación latinoamericana. Y también nos va a acompañar Oscar Soto, que es politólogo y magíster en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, es becario del doctoral del CONICET, integra un centro de estudio, docente e investigador de movimientos sociales, teoría política y estudio latinoamericano. Actualmente es coeditor de Pacha, revista de estudios contemporáneos del sur global. También trabaja y participa en los grupos de Claxo, Extensión Crítica, Teorías y Práctica en América Latina y el Caribe, y Marxismos y Resistencia del Sur Global. Bueno, ambos van a hacer el cierre de este ciclo, así que, bueno, yo le daría la palabra a Hugo Adrián Morales para que comience, después seguiremos con Oscar Soto y haremos los intercambios
pertinentes del momento. Así que bueno, le damos la bienvenida y adelante, Hugo. Bueno, gracias Enrique, buenos días a todos, a todas, a todes. La verdad que recién cuando decías como de alguna manera la postura hegemónica que ha tenido la economía respecto a, ¿no?, a la subjetividad o a este agente económico, a la inversa, yo digo, o que en general va en sintonía, ¿no? La psicología ha convertido todos aquellos aspectos económicos, culturales, políticos, en factores intrapsíquicos, ¿no? Y yo digo, es como, a la inversa, ha como cerrado, ¿no? Bueno, pensar que los factores intrapsíquicos son solamente intrapsíquicos y ha omitido cómo inciden generalmente todos esos procesos económicos en los procesos de subjetivación. Pero bueno, eso un poco escuchándote, ¿no? Y viendo que en general todas las disciplinas o de los campos por los que venimos siempre han tendido a fragmentar, ¿no?, y a omitir aspectos en el análisis. Yo un poco para empezar, bueno, qué bueno que pueda ahí dialogar con Oscar. Con Oscar venimos trabajando hace mucho tiempo, y me resultó como muy interesante la propuesta de poner a dialogar un poco la psicología, yo haciendo como un poco de foco en la psicología, y por ahí el que viene más como del campo o que va a traer más algunos aspectos del marxismo, y bueno, y ponernos a dialogar y dar por, a lo mejor traer algo de manera teórica, algo que venimos trayendo de manera práctica. Yo digo, ese diálogo, entre nosotros venimos compartiendo varios espacios de formación, y venimos dialogando, así que como celebrar que hoy nos podamos encontrar a dialogar con él también. Después, bueno, el valor pedagógico, a mí me resulta muy interesante estos espacios en los que uno, mientras va compartiendo, también va revisando y vas releyendo sus categorías, ¿no?, sus marcos de análisis. Y sobre todo poner en valor que en el centro de pensamiento crítico hay personas que vienen de diferentes campos. Y me parece que revisar, yo digo, cuando uno comparte y se revisa colectivamente, y más con, es como que permite también a veces, digo, salir un poco de la endogamia que a veces tenemos en nuestros campos de estudio, ¿no? A mí, yo como psicólogo, a veces como que tenemos una cierta endogamia, entonces dialogar con otros campos, y más colectivamente, es como que permite también revisar. Y después traer algo del pensamiento crítico, que a mí me resultó algo muy interesante que trajo Alfredo, como trajo Oscar Sotolano, que habló de que el pensamiento único no es pensamiento, sino es dogma, dijeron ellos, ¿no? Y para mí el pensamiento crítico, si no tiene una lectura situada, es solo pensamiento, ¿no? Es crítico cuando se piensa, cuando tiene un poco los pies sobre la tierra, con las particularidades que implica ese lugar territorial, ¿no? Entendiendo las particularidades que tienen los territorios. Entonces, como ahí, ¿no?, si no es solo pensamiento y se convierte en una cuestión abstracta, que no tiene como la parte del sentido, ¿no?, de las particularidades en las que uno está. Yo voy a brevemente compartir un poco algunos interrogantes que traigo al interior de la psicología, y sobre todo desde la psicología de la liberación, que lo voy a como desglosar en tres momentos. En un primer momento como más descriptivo, que tiene que ver desde dónde estoy leyendo, o desde dónde estoy pensando lo que estoy pensando. Un segundo momento, como si se puede decir, disruptivo, de tensión, o de contradicción, o de ahí como ¿no?, de fricción. Y un tercer momento que puede ser denominado como enunciativo, que puede decir, bueno, después de esto, ¿qué?, ¿no? O hacia dónde, o cómo
el hacia dónde caminar, ¿no? En esto que decía Alfredo, cómo ampliar el horizonte de lo posible, ¿no? Que me quedó como muy presente. El primero, bueno, lo descriptivo hacia a los lugares desde lo que uno está leyendo. Y esto tiene que ver con, bueno, con los recorridos que uno tiene. Yo digo, uno no es solo presente, sino que tiene todo un recorrido, que ese recorrido no es lineal, a veces uno vuelve, revisa, repiensa, como, ¿no? Este ir y venir que a veces hacemos en nuestro, digo, en lo que estamos pensando, en lo que estamos sintiendo, en lo que estamos creyendo, y que no tiene como tantas certezas, sino que más interrogantes y preguntas, ¿no? Que es hacia dónde ir. Y eso como que yo o mi lugar el lugar desde donde yo estoy leyendo, como que lo traté de pensar en tres momentos. El primero, formativo, ¿no? Yo vengo del campo de la psicología. Yo hice mi licenciatura en psicología, hice mi doctorado en psicología, y yo creo que en mi proceso de formación empezaron a surgir mis primeras tensiones, mis primeras contradicciones respecto al campo de la psicología. Yo siempre, desde que estudiaba, como que se puede decir que militaba en algunos espacios territoriales, ¿sí? Como de poder, además de estudiar, bueno, uno, en movimientos sociales, o en fábricas recuperadas, o en uniones vecinales, en comunidades, y ahí como que surgen como mis primeras insatisfacciones al campo de la psicología, que ahí no las leía, simplemente las percibía, que tenía que ver con ciertas disociaciones, ¿no? Entre los procesos de formación, entre lo que yo estudiaba, veía, y entre lo que me pasaba en el territorio, ¿no? Como unas ciertas distancias. Entonces, como estudiante lo vivía, bueno, como que por un lado militaba y por el otro lado estudiaba, ¿no? Y como que me costaba hacer dialogar como esas dos partes, ¿no? Eso me pasaba al interior de los procesos de formación, ¿no? Que yo digo, los primeros recorridos que uno después lo vas conceptualizando, entendiendo, comprendiendo, logrando como comprender más en su magnitud, pero en primero eran como insatisfacciones, contradicciones, distancias, ¿no? Entre lo que se daba en la universidad y entre lo que sucede, ¿no? Sobre todo, digo, mis espacios siempre han sido como sectores populares y demás. Después lo que sucede, ¿no? En los territorios, ¿no? Como que en realidad ahí es donde uno, la otra parte es que no tenía elementos teóricos, ¿sí? De lo que yo tenía en el proceso de formación para poder acompañar ciertos procesos. Ni hablar, yo digo, si pensamos en comunidades, acá, no sé, como la comunidad de Huarpe, Ranqueles o Camiaré, digo, mal llamadas como chingones, pero los Camiaré, ni hablar de si uno quiere acompañar comunidades, ¿no? Del Cuyum, digo, de acá, que las distancias, yo digo, son más enormes, ¿no? En lo que uno tiene que, lo que hace, lo hace más por voluntad, por convicción, por lo que le duele, que por los elementos teóricos que puede tener en los procesos de formación para comprender, ¿no? Y el tercer momento, que yo creo que fue como un poco de conceptualizar, que fue mi ejercicio como docente, ¿no? Yo soy docente de la Facultad de Psicología, digo, estoy en el comité de doctorado de la Facultad de Psicología, por lo que puedo mínimamente comprender algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, acá la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis tiene dos grandes líneas teóricas, ¿no? El psicoanálisis y las teorías cognitivas conductuales, ¿no? Tiene esas dos grandes corrientes y no tiene más. Y digo, cuando digo no tiene más, quiere decir que digo, todos aquellos recorridos teóricos, epistémicos, o, o no, o otras miradas que puedan desprenderse desde el sur o desde nuestra América, no hay un electivo de psicología social comunitaria y hay un electivo de psicología y pensamiento latinoamericano que es electivo, ¿no? Que pueden hacerlo o no hacerlo. Y después no, tiene como estas dos grandes líneas, en lo que, bueno, yo, obvio que en su estructura general, comprendí que había como una ausencia de poder ver, ¿no?
otras miradas que no fueran como esas dos, ¿no? Como las más grandes. Entonces, y que las dos, de alguna manera, se desprenden de la misma, yo digo, un poco fundamentación epistémica, ¿no? Que es de este dualismo cartesiano, del pienso luego existo, digo, que tienen una misma fundamentación, y bueno, esto que traen un poco las teorías decoloniales, de cómo un universal se convierte en particular, en realidad ahí, como se puede ver, ¿no? Que ambos se desprenden de la misma matriz. Y yo digo, acá es donde uno, bueno, encuentra donde es muy difícil, ¿no? Hacer una mirada crítica de esa fundamentación, ¿no? Yo digo, de esa mirada que tiene la psicología, bueno, que tiene que ver con la ciencia, ¿no? Con la ciencia moderna occidental, ¿sí? Como con esa, yo digo, si se puede decir, algunos autores hablan de herencias coloniales, ¿no? Pero que yo digo que imposibilita tensionar como para que puedan emerger otras miradas del mundo. Esto de la ibris del punto cero, ¿no? De la ciencia como la ibris del punto cero, yo digo, este Dios que todo lo observa, pero del cual no se puede no observar. De todo se hace un punto de vista sin que desde ese punto de vista se pueda hacer un punto de vista, ¿no? El observador inobservado de observación, ¿no? Es como muy difícil identificar de dónde, es como un absoluto, entonces es muy difícil tensionar. Entonces, bueno, ahí en ese panorama, ¿sí? En ese panorama de lo que es el proceso de formación en psicología, bueno, uno intenta tratar de comprender, no sé, yo me empecé a hacer algunas preguntas en esa descripción, cómo funcionan las dinámicas de los procesos de formación, yo digo, en una universidad, por ejemplo, y qué elementos, yo digo, de dónde la psicología toma elementos para definir lo que es la salud mental, por ejemplo, ¿no? En ese panorama, yo digo, ¿qué lugar tienen los territorios, ¿no? O la comunidad, o las particularidades, para definir lo que es salud mental, ¿no? Esta tensión entre la diversidad de los territorios y las particularidades, y el universal de su forma de mirar el mundo, ¿no? Entonces, como que yo digo, ¿de dónde define qué es la salud mental? ¿De dónde define qué es el padecimiento subjetivo? ¿No? ¿Qué lugar ocupa la comunidad al momento de pensar la salud mental? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo patológico? ¿No? Como toda esta, ¿sí? Cuando se piensa en una depresión, ¿no? ¿Cuál es el lugar que tiene el capitalismo o las ciertas lógicas? ¿Cuál es el lugar que tienen los factores intrapsíquicos? ¿No? ¿Qué predomina? ¿Qué no predomina? Bueno, como esas preguntas. Entonces, desde ahí yo digo, desde ese lugar, desde ese panorama, es de donde pienso lo que pienso, ¿no? O lo que intento pensar. El segundo momento, que yo digo, bueno, ahora cómo tensionar o cómo problematizar, ¿no? Esta mirada de la psicología. Y lo primero es, bueno, la pregunta, ¿no? Esto que yo decía recién, ¿de dónde la psicología construye esto? ¿De dónde la psicología, ¿no? ¿Qué lugar ocupa la comunidad? ¿Qué lugar ocupan los territorios en la construcción? ¿Qué lugar ocupan los territorios al interior de la universidad? ¿No? ¿Cuál es el diálogo que tenemos desde la universidad o de los procesos de formación en psicología con las particularidades territoriales? ¿Hay diversidad dentro? ¿Hay otras miradas que no sean... Bueno, entonces yo digo, primero, bueno, esto, cómo preguntarse, cómo evitar la incomodidad, ¿no? Cómo desde nuestros lugares revisamos, ¿no? O cómo tensionamos nuestras categorías de análisis. Y a mí me gusta un concepto que es de Silvia Rivera Cusicanqui, que es el de zona de fricción, que a mí me gusta mucho, porque ella habla como de estos lugares, ¿no? de roce e intercambio permanente, ¿no? Donde ella dice que es donde se genera el magma de posibilidades para la emergencia, ¿no?
un poco lo que traía Alfredo, que tiene que ver con estos procesos de subjetivación, decía él, cómo estas instancias o estos momentos en lo que se repiensa algo y puede resignificarse, ¿no? Y puede emerger otra cosa. Como yo creo que este ciclo ha sido una revisión, ¿sí?, de ciertas miradas de algunos campos, como de la psicología, como del marxismo, que permiten resignificarlos, repensarlos, releerlos, y recuperar, bueno, todos aquellos aspectos a veces que se han como dogmatizado, ¿no? Entonces, ese es como un concepto que a mí me gusta, el de zona de fricción, y yo lo pensé en algunos aspectos de la psicología, cómo llevar ese concepto de zona de fricción a algunos aspectos de la psicología. Como una forma de ir como indagando de qué manera como opera, ¿no?, el capitalismo. Los zapatistas hablan de la hidra, ¿no?, de este monstruo de muchas cabezas que muerde en un montón de lugares, y yo creo que el capitalismo se cuela en diferentes lugares. Cuando digo capitalismo, digo una mirada del mundo, ¿sí?, que en general la psicología sostiene para sostener las estructuras de poder. Y cómo en algunas, ¿no?, se cuela esa mirada única, homogénea, ¿no?, de sostener las estructuras de poder. La primera es, que yo digo, la primera zona de fricción, para mí se desprende de una frase de Rosa Luxemburgo que dice: solo quien se mueve siente sus cadenas, ¿no? Y yo creo que uno en psicología, si uno cursa psicología, sale, va, se pone un consultorio, entra a trabajar en algún lugar, yo digo, parece perfecto, ¿no? Es como que, es como, no presenta tensiones. Ya si uno intenta salirse de los espacios para los cuales está como pensada la psicología, es donde se empiezan las primeras fricciones, ¿no? Yo digo, si uno intenta trabajar con movimientos sociales, si uno intenta trabajar con fábricas recuperadas, si uno intenta trabajar con comunidades originarias, si uno intenta trabajar, es como que uno nota que la psicología tiene una mirada que tiene una única mirada, ¿no? Y los elementos que tiene son pocos, y hay que generar un proceso de deformación primero para luego repensar desde otros lugares. Como ese el primero, ¿no? El segundo, bueno, el lugar de, yo digo, este particular que se convierte en universal, desconoce nuestros particulares, que tiene que ver con el sistema mundo, ¿no? ¿Dónde estamos? Yo digo, nosotros y nosotras somos territorios coloniales, y hay algo que nos trajeron, yo digo, las teorías decoloniales, es que la emergencia del Estado-Nación solo generó una cuestión de independencia política, jurídica, pero no en el plano del saber, no en el plano ¿no?, donde aún continuamos teniendo en algunos, ¿no?, sobre todo en la producción de conocimiento, sobre todo en la construcción y en la legitimación de conocimiento, las miradas de Occidente, ¿no? Y eso sigue generando una cierta imposibilidad para poder dialogar, con nuestras particularidades históricas, ¿no? El tercer punto, que a mí me parece muy interesante, y yo creo que desde el Centro de Pensamiento Crítico se hace ese ejercicio, que es el lugar que ocupan las disciplinas, ¿no? Las disciplinas como campos de estudio, que en general hay una cuestión de invención, yo digo, de sus orígenes para consolidarse como disciplina. En general, siempre los campos construyen sus propios orígenes. Digo, todos en los campos tenemos los padres, que en general no son madres, son padres, fundadores del campo, ¿no? Y uno se pregunta, ¿por qué ese y no otro? ¿No? Por ejemplo, yo hice una tesis de doctorado sobre la psicología política, y encontré que, bueno, había un montón de antecedentes del campo de la psicología política y no otros.
no estaba Mariátegui, no estaba José Martí, no sé, no habían otros, y estaban, bueno, Le Bon, Laswell, Reich, que en general esa invención tampoco es casual, digo, es una invención que hace que uno pueda legitimar la pertenencia a la geopolítica del conocimiento. No es casual de que no sean latinoamericanos o latinoamericanas, ¿no? La emergencia de esos campos. Entonces las disciplinas, cuando inventan los orígenes, construyen líneas fronterizas y empiezan a decir, esto pertenece al campo, esto no. Entonces te dicen, no, esto no es psicología, esto no es psicología no tal, esto no es psicología tal, y esto es la superespecialización, como que aparecen nuevas psicologías para dar respuestas a las antiguas psicologías, y así hay un proceso de superespecialización donde la forma cambia, pero el fondo sigue siendo exactamente lo mismo desde el cual se mira, ¿no? Entonces, bueno, ahí uno lo que puede decir es que la producción que las ausencias no son casuales, sino que hay un diseño de producción de ausencias. Ramón lo decía cuando hablaba al principio, ¿no? En otro ciclo que era de capitalismo y pueblos originarios, estos diseños de producción de ausencias. Lo que existe, ¿no? Produce existencia, pero a su vez produce ausencia, ¿no? Entonces, esta forma de producir ausencia a todo el mundo tiene que ver con existencia. Que yo creo que acá, yo... y acá yo digo en otra, eso respecto a las disciplinas, ¿no? Entonces yo creo que acá hemos puesto en tensión esas líneas fronterizas y hemos generado zonas de fricción ahí para poder ampliar, ¿no? Las disciplinas y para poder generar campos de conocimiento más integrales, más dialógicos, más amplios, porque la realidad es amplia, ¿no? Porque si uno mira el mundo disciplinarmente, es como que no solo que lo mira cortado, no solo que toma, sino que lo toma sin vida. Yo digo, la ciencia o las miradas disciplinares han tenido que hacer un recorte, quitarle vida, ¿no? Al objeto de estudio para poder entenderlo. Entonces, bueno, yo sumé yo digo, en esto, por eso la importancia, yo digo, del ciclo y de revisar el ciclo, algo que trajeron Alfredo, que trajo Alejandro, y que trajo Oscar, que tiene que ver con lo existente, también lo que existe, no es que yo digo, existe de manera que no se puede revisar, sino que el ejercicio de desdogmatizar un poco lo que existe, releer lo que existe, releer estas líneas teóricas, es como que también implica resignificar, ¿no? Los campos de estudio. Y ahí yo digo, bueno, un poco Alfredo hablaba como de recuperar la fuerza instituyente del psicoanálisis, ¿no? Más allá de que no es un campo que yo maneje, ni un campo en el que yo diga, digo, como que me cuesta por ahí, o me ha costado, obvio, a veces hasta por la imposición en los procesos de formación, ¿no? Como único camino. Pero es recuperar su fuerza instituyente, ¿no? Recuperar ese psicoanálisis de la calle, recuperar ese psicoanálisis del caos, del desorden, ¿no? Del lugar de tensión, de disputa, del lugar yo digo, desde donde se puede subvertir y donde no está homogéneo y dogmatizado y en formato de disciplinamiento. Yo digo, es como que también Alejandro hablaba, ¿no? de la psicología que se construye en la realidad, ¿no? Y no de este pensamiento libresco, decía él. Porque en general, yo digo, las corrientes teóricas, las principales corrientes teóricas de la psicología, el pensar es sinónimo de citar, ¿no? Y en general, yo digo, esa estructura libresca del pensamiento ha imposibilitado leer lo que sucede, ¿no? Lo que sucede en la realidad. Entonces, como recuperar eso para lo que decía Alfredo, ahí ampliar el horizonte de lo posible desde el psicoanálisis. Como el psicoanálisis puede también, yo digo, repensarse desde otros lugares epistémicos, ¿no?
que pueden desprenderse, yo digo, de la calle y de la plaza, y no desde la estructura libresca. Y por último, yo digo lo último en términos de lo enunciativo, ¿no? Desde dónde o qué, ¿no? Como que yo digo, bueno, de la psicología qué o dónde puedo encontrarme con algunos elementos que me permitan, ¿no? como leer algo de lo que pasa al interior de la psicología. Y a mí en lo particular, me gusta mucho la psicología de la liberación que toma Ignacio Martín Baró, ¿no? Ignacio Martín Baró es un jesuita, nació en España, pero que tiene un largo recorrido por Latinoamérica, que bueno, termina viviendo en El Salvador, y en el cual en 1989 masacrado por el ejército salvadoreño, a él con otros jesuitas, ¿no? Y que él hace como una síntesis tardía, siempre lo hablamos con un compañero, con Marcelo, que venimos trabajando ahí, o trayendo, ¿no? La psicología y la liberación al campo de la psicología, hace como una conceptualización tardía del pensamiento de la liberación, de la teología de la liberación, ¿no? De la pedagogía de la liberación, de una multiplicidad de corrientes latinoamericanas, que él hace como una síntesis tardía para traerla al campo de la psicología, ¿no? Y él escribe en 1986 un textito breve, que son 8, 10 páginas, que dice Hacia la psicología de la liberación, donde él sistematiza varios de los elementos, ¿no? Del pensamiento de la liberación latinoamericana y los trae al campo de la psicología. Y yo creo que es sumamente, ¿no? Interesante para, bueno, revisar un poco algunos elementos de la psicología. Yo traje 2 o 3 de él, como para poder compartir. El primer, bueno, concepto, que es algo que a mí me interesó, el concepto de fatalismo latinoamericano, ¿no? Que hay una escritora brasilera que hace poco publicó un libro que se llama Esfera de la Insurrección, aportes para descolonizar el psicoanálisis, que se llama Soli Rolnik, y ella lo retoma en otra categoría que tiene que ver como zombies, ¿no? Dice ella, que tiene que ver con esta apatía, con esta, ¿no? con este proceso de disociación, con este proceso de ahistoricismo con el que cargamos, ¿no? Y yo lo até, ¿no? Como hay un filósofo que se llama Paul Preciado, que si bien él está problematizando en otro lugar, porque él escribe un manifiesto contrasexual, él dice que lo primero que el capitalismo destruye es nuestra capacidad de desear el cambio, ¿no? Y yo creo que es esa como ese vaciamiento, ¿no? Histórico, y esa introyección, ¿no? de una única forma de ver el mundo, ¿no? Mediante el sistema de formación. Yo digo, la universidad es una, pero hay como muchas que van como operando, ¿no? en una... Y es como Arturo Roy hablaba de un constante empezar de cero, ¿no? Como un constante quedarnos sin historia. Hace poco hay un ejercicio que hace la comunidad Huarpe que es muy interesante con respecto a los apellidos, a la genealogía, ¿no? Cómo buscar los apellidos de las personas. En general no nos acordamos más que, yo digo, de nuestra abuela, y hasta ahí llega nuestra, ¿no? Y somos como una cosa de a veces sujetos sin historia, ¿no? O la historia es como muy, pero como un constante arrancar de cero, ¿no? Como un constante... y que él lo alude un poco a la categoría de fatalismo latinoamericano, dice el estado de duermevela, como quien cabecea para no quedarse completamente dormido, y que es un proceso, ¿no? de saqueo no solo material, exterior y demás, sino también de la fuerza, ¿no? Si se puede decir, pulsional, espiritual, bueno, y una multiplicidad, pero que tiene que ver con un vaciamiento, ¿sí? De nuestro, yo digo, de alguna manera de nuestras historias, ¿sí? Entonces, bueno, él eso, digo, trae la noción de fatalismo, es muy interesante. Lo otro, él dice, tiene un enunciado que dice, bueno, para realizar una psicología de la liberación, primero hay que realizar una liberación de la psicología, y empieza a desglosar
y habla del historicismo, de la psicología, de la carencia de una epistemología adecuada. La psicología, para constituirse como ciencia, ha tenido que ir, ¿no?, hacia las ciencias naturales de alguna manera, o a reproducir una matriz, una ontología dualista, ¿no? En nuestra forma de conocer es una forma de conocer por clasificación, y no nuestro conocimiento no es contemplativo, sino que nuestro conocimiento es, ¿no?, de conocer para dominar, o para, ¿no?, para entender como eso, como no es una mirada, ¿no?, contemplativa. Entonces, y habla, bueno, esto del mimetismo cientista, y habla como de una serie de elementos más que hacen, bueno, poner en tensión el campo de la psicología, ¿no? O revisar, ¿sí?, historiar un poco, ¿no?, el campo de la psicología. Y yo creo, incluso él dice algo muy interesante, pero dice, para entender la realidad latinoamericana, se aprende más de la realidad latinoamericana leyendo novelas, ¿sí?, como, no sé, García Márquez, Juan Rulfo, o Asturias, o una multiplicidad que lo que explica el campo de la psicología sobre la realidad latinoamericana, ¿no? Entonces, como esta ausencia de particularidades históricas, yo digo, de nuestro pluriverso latinoamericano. Y en realidad es como que, bueno, y él también retoma Freire, retoma Falborda, yo digo, retoma a pensadores y pensadoras que permiten un poco trascender la mirada disciplinar y dialogar con otros campos de conocimiento. Entonces, bueno, yo creo que ahí la psicología y la liberación divide una punta para poder entender que en cuestiones generales, por lo menos desde estas particularidades, no sé cómo sucederá en otros lugares, la psicología sigue en su aspecto hegemónico. Cuando digo hegemónico, digo que sostienen las estructuras de poder vigentes, como reproduciendo una mirada del mundo, ¿no? Y que yo digo casualmente, esa mirada del mundo es la que, ¿no?, sostiene las estructuras de poder. Entonces, esto de la urgencia en revisar, yo digo, no solo hacia afuera, sino también hacia adentro, nuestras categorías de análisis, nuestros procesos de formación, preguntarnos, evitar la incomodidad, repensarnos, y creo que la psicología y la liberación es un espacio para repensar. No se agota ni se termina en Martín Baró. Yo digo, la psicología y la liberación hay que repensarla a la luz de las coyunturas actuales, a la luz de las nuevas corrientes teóricas, a la luz de los feminismos, yo digo, a la luz de las teorías decoloniales, bueno, a la luz de una multiplicidad, pero es un lugar en el que uno puede habitar el interrogante, la pregunta y la interpelación. Así que, bueno, eso como para ahí empezar el diálogo, y lo dejo ahí al compa Oscar. Muy bien, gracias Hugo. Bueno, Oscar, te escuchamos. Adelante. Bueno, buen día. ¿Estás ahí, Oscar? Sí. ¿Se escucha por ahí? No se escucha. Hola, hola, a ver ahí. Hola, hola. A ver, saco por las dudas Ahí está. Ahí está, sí. Ahí estamos, a ver. Ahí falla el auricular. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Enrique, Hugo, Marcelo, todos los compañeros y compañeras del centro. Bueno, la verdad que Hugo se lo dijo todo. Yo le decía medio en broma a Marcelo recién que hablar de marxismo, de psicología, es, por ejemplo, uno de los puntos a hablar es la enajenación. Para muchos argentinos estaríamos enajenados hablando de marxismo y psicología después de que la selección perdió con Arabia Saudita. Una catástrofe que nos ha pasado, pero bueno, vamos a hacer el intento. Somos muy futboleros acá, así que no, nos atraviesa el fútbol. No, pero ahora sí, fuera de toda broma, me parece que es
es bueno y es para celebrar el ciclo, porque aquellos que no venimos del plano de la psicología, pero que hace un tiempo venimos haciendo un camino de poder dialogar y de romper las fronteras, como bien decía Hugo recién. En nuestro caso venimos trabajando con los compañeros de San Luis, con algún seminario de psicología de la liberación, encuentros que hemos podido dar, talleres que nos han permitido pensar esto de en qué medida lo estructural dialoga con las subjetividades, y lo mío en todo caso sería más una mirada para poder poner un marco también a esto que ha dicho Hugo, no mucho más que eso, pero yo recordaba, y siempre en algunos espacios que hemos participado vinculados más a la teología de la liberación, aprendimos esto del ver, juzgar y actuar, ¿no? Tal vez algunos lo recuerdan, que era esta forma de leer el mundo, ver la injusticia, juzgarla a partir de un instrumental crítico, analítico. En el caso de las comunidades eclesiales de base era a la luz del Evangelio, pero también de otros elementos analíticos, que el marxismo evidentemente ha sido un elemento histórico para juzgar la realidad en América Latina y a escala global, para juzgar el capitalismo. Y después un tercer momento, que es el actuar, y es pensar cómo incidimos en esa realidad. Bueno, yo propongo muy modestamente que para pensar marxismo y psicología retomemos este ver, juzgar y actuar, ¿no? En el primer momento, en el ver, creo que tenemos bastante para mirar y para entristecernos un poco, y también para reaccionar. Había estado leyendo ahora, a propósito de nuestro encuentro, algunos de los datos que Oxfam había dado acerca de la desigualdad en los últimos años, y tal vez estén familiarizados con el tema, pero dice la ONG que está radicada en el Reino Unido, dice: los 10 hombres más ricos del mundo han duplicado su fortuna en la pandemia. Pero no solo eso, estos 10 hombres, hay que aclarar que son hombres por lo general, casi nunca mujeres, poseen la riqueza de 3.100 millones de personas pobres en el mundo. Y lo que es peor, si uno toma la estadística desde el 95, desde aquellos años de esplendor neoliberal en nuestra América, el 1% más rico ha acaparado 20 veces más que la mitad más pobre de la humanidad. Es decir, que si uno quiere comenzar a hablar de teoría crítica y si quiere aproximarse al marxismo como la teoría de la revolución que mejor supo leer el contexto y cómo se forjó el capitalismo y cómo se reproduce el capitalismo, habría que mirar estos datos y alarmarse, y digo, en el ver, estar atentos a qué es lo que está pasando en este contexto global en el que estamos insertos, ¿no? La sociedad es cada vez más desigual, pese a los intentos paliativos de un Estado que mira a espaldas de sus pueblos, y sobre todo, y pese a la enorme resistencia que las organizaciones y movimientos sociales venimos dando en el territorio, creo que hay mucho para ver y hay muchos insumos para juzgar esta realidad, ¿no? Y en el plano del juzgar, digo que el marxismo es un instrumental y es una concepción y una filosofía de la praxis que permite lo que recién Hugo decía, es de alguna manera una forma de dialogar con otras disciplinas, de no solo pensar el saber académico, sino trasladarlo a la realidad concreta, ¿no? A esta realidad dolorosa de la que estamos dando cuentas y que también Hugo describía recién. Y en ese sentido me parece que Marx y Engels y toda esa obra gigantesca de la que hemos recibido no pocos reduccionismos y no pocos dogmatismos al respecto, pero si uno rastrea bien, me parece que el marxismo tiene la capacidad de lo que recién Hugo decía respecto de Martín Baró, que es la de dialogar con lo que se está produciendo en el contexto. Marx no solo retoma un diálogo con la filosofía clásica alemana, con la historiografía sociológica francesa, no solo
propone mirar a los clásicos de la economía política inglesa, sino que además está mirando el teatro isabelino de Shakespeare, está mirando la literatura romántica alemana de Schiller. Hay como un diálogo no solo en términos de ciencia dura y pura, sino un diálogo con lo artístico, y digo todo esto porque cuando pensamos los puentes entre psicología y marxismo nos parecen dos continentes muy separados, ¿no? Porque parece que el marxismo ha tendido a mirar la estructura como la que dinamiza toda la existencia, y la psicología por ahí intentando pensar en términos individuales, cómo resolver los problemas. Creo que si uno piensa el marxismo y retorno a aquella génesis de la teoría de la revolución o de la filosofía de la praxis, lo que el marxismo le aporta y le puede aportar a un diálogo fecundo con la psicología es que no se está pensando, tal vez a diferencia de lo que hemos aprendido en ciertos marxismos vulgares, digo vulgares en el sentido de repetitivos y dogmáticos. Si uno rastrea los textos de Marx y Engels, y sobre todo si mira desde el marxismo latinoamericano, que algo vamos a hablar ahora un poquito, lo que hay no es una sumatoria de factores económicos, ideológicos, políticos. Lo que hay es una totalidad, una relación anclada en la materialidad, de allí, ¿no?, el materialismo dialéctico, pero que entiende que el conflicto es lo que dinamiza esa relación. Y en todo caso, si algo el marxismo ha hecho es desacralizar algunos dogmas que estaban impuestos, ¿no? La propiedad privada, la justicia, el Estado como totalidades a las que el obrero, las clases trabajadoras debían de someterse. Entonces, en ese sentido me parece que el marxismo entendido en esta clave no es una invitación a pensar solo la estructura, a pensar solo los cambios totalizantes, sino que es también una forma de ver lo que sucede con los sujetos, y ahí, y esto aprendiendo un poco de los compañeros que trabajan psicología de la liberación allí en San Luis, creo que vale la pena tender puentes, no solo con el marxismo, sino con todas las teorías críticas que vamos construyendo y que vamos recreando, y digo el marxismo y pienso en Gramsci, pienso en los aportes latinoamericanos de Mariátegui, porque no sería bueno mirar la totalidad como algo a lo que aspiramos a modificar, como decía el manifiesto comunista, sino que en todo caso esa totalidad también nos atraviesa en términos subjetivos, y también podemos cuestionarla en la práctica, ¿no? La filosofía de la praxis es eso, ¿no? Pensar una unidad entre el pensar, el sentir, el hacer, entre la práctica y la conciencia, ¿no? Inmediatamente cuando Hugo me convidaba, y Enrique, a poder charlar sobre estos temas, yo pensaba en dos autores que por ahí leemos y a los que retomamos a diario cuando volvemos a hablar de estas cosas, que son Thompson y Gramsci, por esto de que el determinismo económico con el que hemos solido leer al marxismo, o esa idea de la lucha de clases como motor de la historia, que a veces ha significado una clausura respecto de otras disputas y otras tensiones, debe ser mirado en otros términos, ¿no? Y Thompson, hablando de la conciencia, ¿no?, y de cómo la experiencia y el aporte que en términos personales hacemos a los procesos sociales nos ayuda a salir de cierto determinismo en esta relación, ¿no? En todo caso, si el marxismo es una crítica a la lógica social imperante, y es a mi juicio una de las críticas más radicales, de las críticas más fundamentadas, aún hoy con mayor vigencia, porque si uno piensa en algunas predicciones del marxismo, pareciera que estaban bastante sustentadas, ¿no? Porque cuando él hablaba de incluso cómo la naturaleza se iba a ir codificando, yo leía los datos de Oxfam al principio, pero no me detuve en los datos de la catástrofe ecológica que estamos viviendo. Es decir, el capitalismo no solo afecta a las subjetividades, sino que el ambiente y nuestros bienes comunes son cada vez más lastimados por este proceso de enajenación económica, política y también subjetiva. Entonces, digo, en esto de cómo juzgar la realidad, ¿qué diálogo puede haber entre el marxismo y la psicología, o entre estos continentes de enunciación? Me parece que, en primer lugar, el marxismo, claro está, piensa las estructuras, pero también contribuye a pensar una subjetividad radical, es decir, no puede ser pensada
la estructura de dominación en la que vivimos sin entender la acción y la acción o la praxis de los sujetos inmersos, y no solo de un sujeto privilegiado como el proletariado en términos históricos tal y como fue escrito, sino un sujeto oprimido, y para eso vale mirar a Mariátegui y vale pensar a América Latina como una realidad heterogénea que no responde a una lectura europea y del overol y la fábrica, ¿no? Y además, digo, también hay otro punto de conexión, y es que la individualidad es pensada en un momento histórico, es decir, el sujeto incide en la realidad, actúa, resiste, confronta, y lo hace en un momento histórico. Es decir, no podemos, no deberíamos pensar el mundo de lo estructural y el horizonte de lo subjetivo, lo personalísimo, como algo que camina a contramano. Recién Hugo traía a Martín Baró, y algo interesante de Martín Baró cuando él lanza ese manifiesto de la psicología de la liberación, es esta idea de dialogar con lo que se está produciendo en el contexto. Él menciona la alfabetización concientizadora de Freire, pero también habla de la teoría de la dependencia, también habla de la teología de la liberación, y digo, aquellos que venimos más vinculados a los espacios de teología de la liberación, la espiritualidad es también una forma de lo personalísimo expresado en la realidad, ¿no? Y cómo puede ser que la espiritualidad, la mística, lo que nos rodea en términos psíquicos, se piense por fuera de lo estructural, o se piense como un reflejo mecánico de lo que pasa y de lo que el capitalismo genera. Me parece que hay que salir de esa mirada totalizante, y en todo caso volver a darle a los sujetos y a las sujetas, a les sujetes, ese lugar central. Y ahora sí, en el plano del actuar, digamos, en este tercer plano más de la acción, me parece que algunos elementos en América Latina se han producido para pensar y para salir de este supuesto diálogo trunco, ¿no?, entre el marxismo y la psicología. Yo me detendría o haría referencia a dos matrices analíticas que me parecen interesantes retomar, y que tienen que ver ambas con la idea de la subjetivación política. Una es la teoría de la reconstrucción que elabora Hugo Semmelmann, y que también, y que en cierta medida bastante olvidada ha quedado en la tradición del marxismo latinoamericano, o tal vez no se le ha dado el lugar que debiera, o no la revisitamos de la misma manera. Y por otro lado me parecía interesante traer la idea del configuracionismo que Enrique de la Garza Toledo desarrolla, esta idea de que las leyes históricas y la hegemonía del capital condicionan al sujeto, pero no por eso lo conminan a actuar de una manera, sino que en todo caso permiten y desarrollan una creatividad personal, una forma de reconfigurarse en la lucha y en la resistencia, y potencian en todo caso prácticas políticas prefigurativas que los sujetos y en todo caso los movimientos sociales, los colectivos, van creando. Es decir, la subjetividad política no es algo contingente o azaroso, sino que en todo caso es una forma de responder a ese plano de dominación que el capitalismo ha generado, y nosotros diríamos que el colonialismo, que el patriarcado ha generado, y se entiende como algo dinámico, es decir, como algo que va movilizando y que va echando mano de lo cultural. Es decir, no pensamos solo lo económico como el elemento determinante de nuestras relaciones sociales de producción, sino que la cultura, la espiritualidad, la forma de pensar el mundo son también formas de generar una subjetividad o un sujeto político que se entiende como parte de un gran sujeto o sujeta en resistencia, ¿no?, que va pensando la forma de generar sentidos, de generar disputas. Creo que ahí hay un diálogo que puede ser frondoso entre el marxismo y la psicología, no solo pensar la cultura como una acumulación de símbolos, sino pensar que esos símbolos, esa tradición, esa idiosincrasia que tenemos también se va poniendo en juego en la medida en que nos vamos organizando, y en la medida que
la politización, es decir, el conflicto, va generando contradicciones en los sujetos y los lleva a pensar la realidad en la que viven y la forma en la que desvivimos, ¿no? Porque no solo es no solo vivimos, sino que subsistimos en estos contextos, y en nuestro caso que trabajamos particularmente con comunidades campesinas, indígenas, lo que hay es resistencia todo el tiempo, ¿no? Y ahí no es que solo pensamos la realidad a partir de una lectura intelectual o científica, que el marxismo ha sido eso en buena medida, una gran lectura del Capital, la mejor lectura, ¿no? La lectura más crítica y más tenaz de la lógica de acumulación del capital, sino que además en nuestros espacios de resistencia vamos generando autonomía, vamos repensando cómo mirarnos, y creo que ahí lo psicológico, y en particular creo que una psicología liberadora o una liberación de la psicología, como decía Hugo recién, nos puede ayudar a pensar una emancipación que hoy no se ve ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Si pensamos incluso en las utopías más lejanas y en las estrategias de corto plazo para vivir un poco mejor, parece que todo se viera frustrado en este contexto, ¿no? El avance del capital, el extractivismo, incluso las frustraciones de las tácticas políticas a mediano plazo, ¿no? Digo, vivimos no solamente un ciclo de avance de la derecha y del neofascismo, que es cada vez más lastimoso y más alarmante, sino que además cuando uno piensa de nuevo estas subjetividades, parece que han retornado ese sentido común de derechas, parece que está más presente que nunca. Digo, como una nota al pie de página, la mayoría de los jóvenes en Argentina conocen por las redes sociales más de Javier Milei, un referente neofascista, que de la vida de Bebe Bonafini, ¿no? Es como que de alguna manera nuestra subjetividad, pese a que el conflicto, como diría Thompson, el conflicto, como también diría Gramsci, las relaciones intersubjetivas van haciendo y formando una crítica a ese sentido común. Me parece que estamos viviendo tiempos difíciles en que las clases populares hacen propias propuestas que van en contra de sus propios derechos, ¿no? Entonces digo, habría que volver a poner en diálogo al marxismo y la psicología, o intentar profundizar este camino que también los compañeros están haciendo ahí en San Luis, de hacer dialogar nuestro gran anhelo de liberación, de emancipación latinoamericana o nuestroamericana, con una lectura crítica y aguda de la realidad, ¿no? Me parece que hay que volver a leer la realidad, volver a pensar qué está pasando en nuestro continente, especialmente en nuestra América, y ver cómo se van sedimentando prácticas que intentan impugnar ese orden vigente, y qué pasa en términos personales. Hay otro autor latinoamericano o adoptado en América Latina, que italiano, que es Massimo Modonesi, que él trabaja también esto de la subjetivación política, y él dice hay que pensar la subalternidad en tres claves: una adentro, que implica una aceptación relativa y un disenso esporádico con la realidad; un antagonismo, que es un ir en contra o impugnar la realidad y confrontarla; y él dice, por último, una autonomía, es decir, negarla pero ir más allá de la realidad. Y creo que habría que retomar esa idea de autonomía en momentos en los que parece que perdimos la discusión de lo autonómico. Creo que hay que retomar esa idea de autonomía del sujeto como una forma creativa de pensar. Cada sujeto piensa distinto, cada subjetividad se moldea de manera distinta, pese a que todos sufrimos la misma erosión que el capital nos provoca en nuestro ser, en nuestra materialidad, y a su vez cada subjetividad colectiva, es decir, cada movimiento, organización social, puede generar herramientas para ir un poquito más allá del capital. Creo que no hay que perder esa mirada utópica, y en todo caso tratar de revisarla en términos críticos y aportar lo que está haciendo. Hace muy poquito estuvimos en San Luis en un encuentro de educación popular y movimientos sociales, a instancias de Hugo, de Enrique, de Marcelo, que nos convidaron,
Y una de las discusiones que surgió fue esto perdón, pensé que me habían hablado, esto de que por momentos la autonomía tiene que ser pensada, decía un compañero que participó, tenemos que pensar una autonomía radical, decía, y en mi caso yo entendí casi una especie de ruptura con todo lo que implique otras estrategias políticas de acción. Yo pienso bastante distinto, creo que la autonomía hoy tiene que dialogar con otras experiencias, con otras formas de incidir en la realidad, es decir, no es que aquellos que están construyendo sus propias comunidades estén mucho más cerca de la emancipación que aquellos que están disputando en la calle, que están discutiendo contra y más allá del Estado. Es decir, hoy por hoy me parece que hay que pensar que la realidad del capitalismo es multiforme, nos afecta de mil maneras, y creo que los nichos y las trincheras que tenemos para discutir, sea la academia, sea el barrio, sea las comunidades campesinas, o sea incluso disputar en experiencias de comercialización, incluso discutir aquellos que tienen la beta y se animan a discutir en torno a la estatalidad. Creo que hay que pensar nuestras luchas globales, pensarlas articuladas, porque todos sufrimos de la misma manera el capitalismo, y creo que si algo podemos sacar como conclusión de este diálogo que no ha sido tan fecundo si no fuera por autores como Martín Baró, por militantes como Martín Baró, creo que habría que tres cosas sacarlas de nuestro diccionario. Una es la subestimación de la dimensión afectiva de la conducta humana, es decir, tenemos que volver a pensar en los afectos porque es evidentemente lo que nos constituye. Ahí están nuestras izquierdas dogmáticas pensando solo la infraestructura y no logran entender qué pasa en pibes que viven en el campo, pero que tienen una lógica aspiracional y que quieren ser empresarios. Bueno, ahí hay que pensar la afectividad, digo, ya no nos sirve esa lente clásica de mirar el mundo como un reflejo, hay que darnos el lugar para pensar cómo funciona nuestra psiquis, digo, sin saberlo, ¿no? Porque creo que no tengo los elementos para analizar, pero creo que hay que volver al sujeto en esos términos. Una segunda cuestión que creo que habría que repensar o que habría que poner en cuestión, que es esa sobrevaloración de las luchas de clases como el único motor de la historia, y en esto digo, soy delicado y soy detallista en esto. Me parece que evidentemente lo que Marx plantea es que la disputa y el conflicto motorizan la historia, y creo que no hay discusión sobre eso, pero sí me parece que hay que repensar cómo en la historia esa lucha de clases va tomando modos distintos de adaptación. Creo que hay que abrir la imaginación, y quienes participamos en organizaciones sociales tenemos que tratar de pensar cómo es el contexto en el cual se dan nuestras disputas hoy políticas y cómo construimos esa subjetivación política de la que hablaban de la que hablaba hace un momento. Y por otro lado, y por último, me parece que esta idea de pensar un sujeto abstracto, digamos, que es portador de una lucha emancipadora, ya hace tiempo que lo venimos desandando, y que creo que el feminismo en eso nos ha mostrado mucho, ¿no? Esa idea de una clase obrera, proletaria, masculina, creo que hace tiempo venimos desandando ese camino, y acá en América Latina, y incluso aquí en la región de Cuyo, recién lo nombraba Hugo, resistencias indígenas, resistencias campesinas, organizaciones de género, de LGBTQ+, y tanta cantidad de sujetos que vienen hoy impugnando al capitalismo de mil maneras. Creo que en todo caso tenemos que salir de esa lectura cerrada, de ese marxismo anquilosado, y en ese sentido me parece que pensar la idea de subjetividad política o de subjetivación política puede ser me parece un punto para empezar a dialogar. Creo que si algo tenemos que hacer en este caso, como decía Hugo, es liberar la psicología y en todo caso liberar el marxismo, ¿no? Pensar el diálogo entre el marxismo y las tradiciones nacional populares, la resistencia indígena, el agrarismo, como hablábamos hace muy poquito en nuestro encuentro, pensar todas las claves de resistencia que hoy conocemos,
desde las mujeres, los negros, los indios, y ponernos en diálogo a construir una nueva teoría del siglo XXI, ¿no? Una teoría de la revolución como Marx la pensó, adaptada a los tiempos que corren, sin resignar lo central, y es que el capitalismo es el gran opresor, y que en todo caso el colonialismo y el patriarcado lo que hacen es fortalecerlo, y que nuestras luchas sean en términos intelectuales, simbólicos, pero también en términos políticos y prácticos tienen que apuntar a eso, a desnaturalizar las conductas que hemos adquirido y animarnos a criticar este mundo capitalista que parece que fuera el único horizonte, ¿no? Ahora sí, retomando esto de lo político, parece que en términos políticos, incluso político-electorales, nadie se anima a criticar el capitalismo, ¿no? Hemos caído en a lo sumo una socialdemocracia bastante berreta, ¿no? Todo el mundo da por supuesto que esto entre comillas, la correlación de fuerzas siempre nos da en contra. Entonces, bueno, no, solo por mencionar algo, en Argentina no nos animamos ni siquiera a echar mano de una cerealera, o no nos animamos a avanzar a poner, a nacionalizar recursos, ¿no? Porque es una herejía contra el mercado y contra el capital. Creo que me parece que hay que animarnos a pensar y a ser radicales, y ser osados en tiempos en los que la osadía se ha perdido. Y no quiero irme del tema, pero digo, ahí hay mucho que pensar de una de las teorías críticas más fuertes que hemos tenido y que tenemos, y que por suerte tenemos, que es el marxismo, y de una psicología pensada en los términos que Martín Barola propone, en términos liberadores y emancipatorios. Bueno, nada, solo algunas ideas. Me parece que por ahí si podemos tener un diálogo sería bueno, y creo que está bueno estos espacios, y agradezco de nuevo a los compañeros que nos permiten este tiempo de diálogo y de interacción. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Oscar, también a Hugo. Bueno, interesantes reflexiones. Creo que en esta última, con matices diferentes a las anteriores, en donde se han traído algunas cuestiones, digamos, de la práctica, yo diría, política, de la práctica latinoamericana, y bueno, se ha tratado de acercar algunas realidades de nuestra contemporaneidad, que también creo que nos ayuda a esta reflexión colectiva que estamos buscando. Bueno, está abierto el espacio para que, bueno, quien tenga algún comentario para hacer, alguna pregunta, bueno, lo vaya formulando, lo pueden escribir en el chat. También agradecemos la presencia de Oscar Sotolano, que nos está acompañando. Yo simplemente, así como una cuestión inicial, le dejaría a Oscar, a Hugo, un poco cuál es digamos, la mirada de ustedes, por dónde piensa que puede pasar desde el campo, digamos, de la psicología, de la, digamos, el vínculo con el marxismo, por dónde ustedes piensan que, digamos, están las debilidades, ¿no? Porque si de alguna manera parte del ciclo nosotros lo estamos armando en función de comprender marxismo y psicología, su unión, su vínculo. Bueno, la mirada, yo diría, desde el punto de vista hasta de la práctica cotidiana, de la práctica política, de las disciplinas, ¿por dónde ven ustedes que ahí pueden estar las debilidades, ¿no? Digo como una cuestión así general e inicial. Así que el que quiera de los dos, no los dos a la vez porque no vamos a entender, sino. Adelante. Adelante, Oscar. Adelante, Hugo. Es quien sabe, es quien sabe. Bueno, no, yo creo que las dificultades a mí me parece que pueden estar porque aquellos que venimos por ahí de las ciencias sociales, o que participamos políticamente para ser abarcativos en espacios sociales,
esto de pensarlo, la psicología, siempre hemos sido bastante, digo, no reacios, pero sí lo hemos tenido bastante invisibilizado, ha sido una ausencia en todo caso, como decía recién Hugo. Y es casi como en nuestra práctica, el ámbito de lo personal a veces incluso queda relegado a, digo, estoy haciendo tal vez una simplificación, pensarlo la política como algo estructural o totalizante y lo psicológico como algo muy personal. Creo que reproduzco yo ese error en todo caso, pero digo, tratar de salir de esa mirada nos ha sido muy difícil y creo que a veces entorpece el diálogo. Y después creo que, y esto algo ya más en el plano de las ciencias sociales, creo que retomamos poco nuestro marxismo latinoamericano, retomamos poco las teorías críticas, es como que me parece que en buena medida, y mucho han hecho Julio, Enrique, compañeros que están acá, para traer de nuevo una teoría crítica que tiene mucho que decir de la realidad de dependencia en la cual vivimos y que como la coyuntura y la globalización parece imponernos otras lecturas, creo que hay que retomar una lectura honesta de los marxismos, de los mil y un marxismos, como diría el compañero Miguel Maceo, y sacarlo de ese lugar idílico, ese lugar tan rígido en el que alguna vez se lo colocó, y pensar como la filosofía de la praxis, en todo caso, está presente, ¿no?, en nuestras prácticas de resistencia, y cómo también vamos construyendo sentido. Creo que en eso Gramsci nos puede ayudar mucho y si hay una discusión hoy que está presente de nuevo en Argentina y creo que en América Latina es la discusión por la construcción de hegemonía y creo que hay que construir de nuevo una contrahegemonía a partir de los elementos que hoy tenemos a mano y creo que la psicología tiene que ser un puente de comunicación en eso. La psicología de la liberación retomada y renovada creo que es un buen punto de diálogo para pensar un marxismo latinoamericano que sea original, que no sea una copia y un calco, como decía Mariátegui, ¿no? Muy bien, Pensando en el bueno. socialismo. Muy bien, muchísimas gracias, Oscar. Hugo, ¿vas a decir algo? No, Bien. yo digo simplemente, corto, pero yo creo que es los lugares, yo digo, epistémicos desde donde uno construye el conocimiento. Creo que a veces hay como las teorías, es como uno cuando quiere distanciarse de a veces los territorios, como que construye teorías, o a veces las teorías han mediado, ¿no? Y han a veces distanciado incluso. Entonces poder releer las teorías desde, ¿no?, los movimientos, creo que permite como ¿no? Tener ahí una agudeza crítica respecto a las particularidades territoriales y a qué nos aporta o qué nos da a leer esa teoría. Y después, bueno, me gustó mucho también lo que trajo Oscar, porque yo creo que nosotros lo hemos pensado mucho acá, bueno, cuando pensamos en... Alfredo habló de las subjetividades cristalizadas, ¿no? Estas subjetividades sí, cerradas, indiferentes, ¿no?, a lo que sucede, y el valor de lo afectivo que trajo Oscar me pareció muy interesante porque tiene que ver con, bueno, esas subjetividades otras que estamos pensando, cómo deben ser, ¿no? Si es el poder, yo digo, y en esto de empoderar, o en esto que circula del empoderarse, si es un poder para dominar o es un poder para crear, que traía el otro día unas compañeras, y tenemos que repensar los componentes que hacen no, a la solidaridad, a la reciprocidad, a la no acumulación, a la construcción de otros escenarios en los que la afectividad y el encontrarnos también desde el dolor y no solo desde lo que no, me parece que son indispensables para otras subjetividades que pensemos, ¿no? Para la transición o para nuevos mundos, para nuevos horizontes o hacia donde decimos caminar. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Hugo. Bueno, yo quiero hacer 2 o 3 comentarios antes de darle la palabra a Julio Gambina para que, bueno, vamos concluyendo con este ciclo.
Decir que me parece que el recorrido que hemos hecho nos ha dejado, yo diría, como una serie de apuntes, ¿no? Para la reflexión, ¿no? Y creo que verdaderamente tenemos que repensar cómo dar continuidad, yo diría, a esta cuestión de formación que necesitamos. Lo planteo desde el punto de vista que las inquietudes en su momento surgen esto porque nosotros pensamos mucho en la transición, pensamos en el cambio, pensamos en el cambio del sistema material, queremos buscar un sistema que no sea el capitalismo, ¿no? Entonces, pero estamos en la etapa de la argumentación, ¿no? Y creo que este ha sido el aporte. Creo que Alfredo Grande, con esta cuestión central que dejó acerca de la subjetividad cristalizada a partir de las luchas de clase, no es una definición como tal, sino que hay una esencia que yo creo que hay que, es como decir, comprender cómo funciona el capitalismo, ¿no? Que esto es, digamos, algo muy importante y muy ignorado. Pero también creo que de distinta manera Alejandro González puso, digamos, al menos un relato para quienes estamos fuera de la disciplina de cómo ha sido la construcción del sujeto. Y creo que uno no tiene que dejar de lado esta cuestión, cómo ha sido históricamente esta construcción y que ha tenido que ver el marxismo, porque no nos olvidemos que desde nuestras disciplinas, de la economía hasta de la ciencia política, en general no hay sujetos. Lo que hay, como dijimos al inicio de este encuentro, se los denomina agentes económicos, ¿no? Entonces, ahí me pareció muy interesante los aportes de Alejandro González y también la reflexión que nos dejó Oscar Sotolano ante una inquietud que hubo en la sala con la cuestión esta de la construcción del hombre nuevo, ¿no? Entonces, muy bien especificado, nos dejó como lo que es lo individual, lo que es lo colectivo, y bueno, cómo hacer ese cambio, esa transición. Yo hago mucho hincapié en esto porque, digamos, pienso que parte de los no éxitos o no avances en la construcción de otro tipo de sociedades es que la construcción del hombre o la mujer, del varón o de la mujer nueva, entra en crisis y es como un requisito fundamental. Entonces, bueno, nos parece que es importante tenerlo en cuenta. Y quiero llevar un poco más esto a una cuestión más material desde nuestro espacio. La otra pertinencia de seguir hablando estos temas es que nosotros en nuestra especialización tenemos 4 asignaturas, por decir así, por mencionar. Una que es colonialidad y subjetividad. Otra materia es educación, cultura y comunicación. También tenemos economía política en la transición. Y después hay otra asignatura que es crisis y emancipación. Todas que tienen que ver con los procesos de cambio, con los sujetos, las subjetividades, y creo que, bueno, ha sido más que importante. Bueno, con esto dejo y le paso la palabra a Julio. Adelante, Julio, por favor. Bueno, gracias, Enrique. Muchas gracias a las presentaciones de hoy. Los saludo a Oscar, que solo pude escuchar la primera parte de la intervención de Oscar, que me pareció muy interesante, muy atractiva, y desde luego Alfredo en la primera, Alejandro en la segunda, todos los compañeros participantes han abonado con argumentos, como dice Enrique, y me parece muy rico, muy interesante para este debate que ha empezado ahora, que obviamente nos abre muchos temas para discutir. Yo quiero señalar entre las cuestiones importantes que han aparecido, y aquí se ha mencionado mucho al marxismo latinoamericano, y tanto Hugo como Oscar mencionan a Mariátegui, y yo quiero pensarlo a Mariátegui como la generación de una ruptura epistemológica en la tradición de Marx, en América Latina y en el mundo, porque es Mariátegui el que piensa el marxismo desde América Latina y el Caribe, o piensa la realidad de América Latina y el Caribe y la necesidad de utilizar el instrumental crítico de la crítica en la teoría de Marx para la crítica situada del capitalismo en América Latina y el Caribe.
Y lo digo de este modo porque creo que lo que estamos discutiendo nosotros es el aporte intelectual que podemos hacer para llevar adelante una crítica del capitalismo realmente existente y su transformación, porque es la teoría de la dependencia, desde la economía política, la teoría de la dependencia marxista, estoy hablando de Teotonio dos Santos, Vania Bambirra, Rui Mauro Marini, los que piensan una realidad crítica de la realidad del capitalismo de época, y en ese marco es que también existe la pedagogía de la liberación. Lo que quiero señalar es que son los 60 y los 70, como los 30 con Mariátegui, la dinámica popular, la lucha de clases realmente existente, con esos sujetos diversos que confrontan con el capitalismo en los años 30 y en los años 60, lo que dan lugar a la teorización. No es la teoría la que inventa un marco teórico para pensar la transformación de la realidad, sino es esa lógica en lucha. Y ahí está Baró. Baró en los años 80 hay que situarlo en El Salvador, y El Salvador, si ustedes quieren, a la luz de los acontecimientos en Centroamérica, la revolución nicaragüense del 79 y todo el proceso de lucha de masas, de insurrección en Centroamérica, Nicaragua, El Salvador especialmente, es que emerge esta concepción de psicología de liberación. Por eso me parece muy interesante ubicarnos en el momento que estamos. Y yo quiero ratificar algunas cosas que señaló Oscar recién, y que estamos viviendo un tiempo de ofensiva del capital en toda su dimensión. No es una ofensiva económica, es una ofensiva económica, política, ideológica, de disputa del consenso social. Se mencionó el tema de los avances de la derecha, se habló específicamente de la Argentina, y eso actúa sobre la conciencia social. Hay un elemento de manipulación ideológica del consenso social, donde intervienen, por supuesto, los medios de comunicación, pero eso tiene mucho que ver con una ofensiva del capital a escala global, una ofensiva del capital que empezó en Sudamérica con el golpe de Estado en Chile y que se propagó desde el sur de América al conjunto del sistema mundial. Y hoy hay una crisis de eso que se llama neoliberalismo, más allá de discutir la categoría. Y por eso es pertinente que nosotros traigamos a este debate los vínculos entre Marx y su tradición y la psicología, en el sentido de que hay psicólogos que se asumen como marxistas, psicólogas que se asumen como marxistas. El marxismo es, como se dijo acá, un marco para analizar la totalidad, el capitalismo como totalidad. El capitalismo no es solo economía, pero claro, tiene en la relación de explotación la base para el desarrollo de una dominación que es integral y que incluye la manipulación de los consensos de la población. Por eso creo que nuestro ciclo es de tremenda utilidad. Habrá que escuchar, volver a escuchar las 4 sesiones que hemos tenido. Obviamente vamos a generar una publicación y tendremos que seguir discutiendo mucho más nosotros esto, y como bien se dijo, tratar de potenciar y profundizar en la interdisciplina, y así como hemos avanzado en marxismo y psicología, avanzar en muchos otros vínculos que hay entre marxismo y distintas disciplinas sociales. Bueno, ese es el desafío que tenemos las distintas organizaciones que hemos contribuido a desarrollar este ciclo, que hoy termina esta etapa y que tendremos que ver cómo lo continuamos, profundizamos para seguir aprendiendo, para seguir estudiando, para seguir comprendiendo críticamente la realidad, para transformarla. Así que ha sido un gusto enorme poder escucharlos y aprender. Hasta la próxima.